Bienvenidos, compañeros y docente. El día de hoy, el equipo número 2 se complace en presentar el tema Tipos y niveles de educación pública. El equipo está compuesto por Zaire, Claudia, Yuleisi, Dulce y Miranda. Comenzamos entonces nuestra exposición compartiendo con ustedes dos definiciones: educación y educación pública. La educación es un proceso que facilita nuestro aprendizaje, en el cual nosotros, como educandos, es decir, como aquel que recibe el conocimiento, adquirimos habilidades, destrezas, nuevos conocimientos, creencias y hábitos que nos hacen ser mejor persona. O también en este proceso nosotros podemos enriquecer conocimientos que ya teníamos previamente, que ya nos habían sido dados. Entonces, la educación pública es una educación que es controlada y gestionada por una autoridad pública o bien por un organismo escolar público. Puede ser nacional, estatal, federal o local. Y es controlada por estos organismos independientemente de cómo o con qué dinero haya sido formada, haya sido fundamentada. Entonces, la educación pública es un espacio público en el cual cualquiera puede tener acceso sin hacérsele distinción. Una educación a la que cualquier ciudadano mexicano puede tener acceso al conocimiento. Un conocimiento que va a cubrir las necesidades que su pueblo tenga, ¿sí? La educación pública de México se enfoca en cubrir las necesidades que el mismo México tiene en el campo laboral. Pública en México tuvo su origen en 1833, cuando el vicepresidente Gómez Farías estableció leyes en donde daba libertad de enseñanza y en donde consagraba instituciones para el servicio educativo del pueblo. En la actualidad, en este proceso educativo 2019 y 2020, México cuenta con aproximadamente 198.348 escuelas públicas esparcidas en todo el territorio mexicano, y en donde se dividen en escuelas de organización completa, escuelas de tiempo completo y escuelas multigrado, en donde se ha tratado de implementar una organización educativa, un mapa curricular completo, satisfaciendo las necesidades como la aplicación del inglés. El Sistema Educativo Nacional de México está compuesto por tres tipos: básico, medio superior y superior, en distintas modalidades, como son la escolarizada, la no escolarizada y el mixto, de los cuales les hablaremos en las siguientes diapositivas. Comenzamos con el primer tipo, que es la educación básica. La educación básica se imparte de los 3 a los 15 años de edad aproximadamente y se cursa a lo largo de 12 años, distribuidos en 3 niveles, que es el preescolar con una duración de 3 años, la primaria con 6 años y la secundaria con 3 años. La educación básica a lo largo de sus 12 años se puede dividir en 4 etapas. La primera etapa abarca desde la educación inicial hasta el primer año de preescolar. La segunda etapa abarca desde el segundo año de preescolar hasta el segundo año de primaria. La tercera etapa abarca lo restante de la primaria, es decir, desde tercer año de primaria hasta sexto año de primaria. Y la última etapa, la cuarta etapa, abarca toda secundaria, desde primero hasta tercer año. En las siguientes diapositivas les presentaremos y les describiremos un poco más acerca de estas etapas.
Bueno, la primera etapa, como ya lo vimos, abarca desde la educación inicial hasta primero de preescolar, y esta etapa tiene una serie de características. La primera de ellos es que son niños muy activos. A esta edad los vemos corriendo de un lado para otro, sin parar, brincan, saltan, corren. También les gusta aprender y desarrollar nuevas habilidades, como correr, saltar, pintar, aprender a escribir. Otra característica es que sus destrezas lingüísticas avanzan rápidamente. Cualquier palabra nueva que nosotros les mostremos lo toman rápidamente. Si les corregimos su habla, lo hacen rápidamente. Otra característica es que su motricidad fina en dedos y manos es rápida. Es por ello que en esta etapa aprenden a dibujar sin salirse de la línea, aprenden a recortar, aprenden a escribir su nombre. Se frustran con facilidad si algo los molesta, se encienden rápidamente y siguen siendo muy dependientes. Necesitan ayuda para muchas cosas, como para ir al baño, para cambiarse, para hacer su tarea. Comienzan a mostrar iniciativa. En el salón de clases te puede decir que te ayuda a recoger los juguetes, que él vigila a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y actúan con más independencia en ciertas cosas. Mencionaba anteriormente que son muy dependientes en cuestiones de cambiarse, de ir al baño, pero en otras cosas actúan con más independencia. Estas son algunas de las características de la segunda etapa, que abarca de segundo de preescolar a segundo de primaria. Esta etapa es muy importante para el desarrollo de la imaginación de los niños. En esta etapa tienen lapsos de atención más largos y mucha energía física. Los niños siempre quieren brincar, correr y todo eso porque tienen mucha energía. Es un periodo de apropiación del lenguaje escrito, es decir, que los niños ya no hablan sin sentido. O sea, en esta etapa los niños como que buscan los medios adecuados para poder crear un lenguaje pues adecuado. Tienen la necesidad de interpretar y producir textos y crece su curiosidad acerca de la gente y de cómo funciona el mundo. En esta etapa los niños suelen hacer preguntas. ¿Qué es eso? ¿Para qué es? ¿Quién es? ¿Qué hace? Y todo esto porque es lo que les ayuda a desarrollar su imaginación. Dentro de la tercera etapa, que abarca de tercero a sexto de primaria, podemos identificar como característica la independencia de los niños respecto a los adultos. En esta etapa, los niños tratan de realizar más actividades sin la necesidad de depender completamente de un adulto. Desarrollan un sentido más profundo del bien y del mal. Esto quiere decir que probablemente los niños empiezan a relacionar sus acciones con las consecuencias que podrían recibir y ellos distinguen si es algo bueno o algo malo. Comienza su percepción del futuro y tienen mayor necesidad de ser queridos y aceptados. Este punto es un punto muy importante, ya que la aceptación para un niño es algo muy importante y el amor pues más. ¿Por qué? Porque ayuda a desarrollar su personalidad. Si el niño se siente aceptado, ya sea en su familia o en un grupo social, es más fácil que colabore dentro de este grupo. Y eso es el siguiente punto, que desarrollan el sentido de grupo y las habilidades de colaboración. Todos estos puntos desarrollan el potencial para que el niño se desarrolle más cognitivamente, ya que se relaciona con otras personas, interactúa y pues todo esto ayuda a desarrollar más sus capacidades. La cuarta etapa es un momento de afianzamiento de la identidad. Esta etapa abarca de primero a tercero de secundaria y alguna de las características es que los jóvenes dentro de esta etapa disfrutan de compartir el tiempo y aficiones con los demás, buscan mayor independencia y están dispuestos a tomar riesgos. Muchas veces los jóvenes que se encuentran en este periodo tratan de realizar cosas que realmente no son las adecuadas para su edad, pero ellos se sienten con la capacidad de lograrlo. Entonces es por eso que muchas veces toman estos riesgos para intentarlo y sentir esa satisfacción de decir, ya puedo hacerlo. Se identifican con adultos y pueden adoptarlos como modelos. Es por esto que es importante que un joven que se encuentre dentro de esta etapa se desarrolle con personas que sean un ejemplo para ellos. ¿Por qué? Porque muchos tienden a imitarlos y a verlos como lo que tienen que ser. Les cuesta trabajo la comunicación directa
pero tienen la capacidad argumentativa. Cuestionan las reglas que antes seguían, es decir, se rebelan. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Los niños, cuando están pequeños, no cuestionan, solo siguen las reglas que se les establecen. Y cuando están dentro de esta etapa, de primero a tercero de secundaria, es cuando empiezan a salir los porqué de todas las cosas y los niños pues comienzan a cuestionar por qué tengo que hacer eso, qué voy a ganar si hago esto, y pues tienen una gran actividad neuronal. Algunos objetivos de estas etapas son propiciar el desarrollo integral y armónico del niño, consolidar los hábitos, valores y aprendizajes trabajados, aprender a convivir y a respetar otras maneras de pensar, al igual que dialogar para resolver conflictos, fomentar el interés y el gusto por aprender, adquirir herramientas para aprender a lo largo de la vida, así como también se busca lograr una capacidad de reflexión y análisis, ejercimiento de sus derechos, producir e intercambiar conocimientos y cuidar la salud y el ambiente. ¿Quién puede impartir este nivel? Para el nivel de educación básica desde el año 2016 puede impartir clases quien tenga licenciatura en carreras distintas a la docencia, indica la SEP. Las escuelas normales dejarán de ser las únicas instituciones que aporten profesores para la enseñanza básica, pues todos los egresados de las universidades públicas y privadas podrán concursar para una plaza de maestro. La educación media superior está comprendida por el nivel bachillerato, el cual consta por bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional técnico. Y su objetivo es preparar a los estudiantes para que continúen con sus estudios superiores. El bachillerato general busca apoyarte en tu desarrollo personal y social y busca incluirte al mundo de la educación superior. El bachillerato tecnológico es un núcleo de formación en la etapa media superior elegido por aquellos alumnos que tienen la intención de continuar con sus estudios superiores y aparte incorporarse al mundo laboral. Y la educación profesional técnica se da principalmente en el CONALEP y esta brinda la posibilidad de incorporarte al trabajo, generar tu propia fuente de empleo o si lo deseas continuar con tus estudios de nivel superior. Fines. Fin del núcleo propedéutico. Centrada en la preparación general de los alumnos para que continúen estudios superiores, aprendizajes de ciencias y humanidades. Fin del núcleo bivalente. Se orienta hacia una formación para el dominio de contenidos científicos y tecnológicos, materias tecnológicas, materias científicas y humanísticas. Fin del núcleo terminal. Ofrece estudios orientados a la preparación de los estudiantes en una especialidad técnica para la realización de tareas específicas en el ámbito de la producción o de los servicios. ¿Quién puede impartir en este nivel de clase media superior? Puede impartir todo aquel quien tenga una licenciatura afín a la educación o bien quien tenga una especialidad en maestría o en educación. Es la última etapa del aprendizaje académico. Esta viene después de concluir el bachillerato. Está conformada por 4 etapas. Primeramente la licenciatura, después la especialidad, luego seguimos con la maestría y el doctorado. El tiempo definido depende de tanto cada carrera como la etapa o nivel que tú quisieras llegar a estudiar, ya sea licenciatura, que tal vez puede ser entre 4 o 5 años, y luego especialidad, maestría, doctorado, depende de cada carrera. La licenciatura es el primer nivel académico en el cual hablaremos. Es el título que se recibe después de realizar ciertos años de estudio de la educación superior. Es aproximadamente de 4 a 6 años, como se ha dicho anteriormente, dependiendo de la carrera. Más que nada es un conocimiento
general de lo que es tu carrera, algo base en cierta forma, te capacitan para después poderla impartir, pero ya eso se trata de una forma más general a comparación de las demás etapas. Se clasifica en 3 tipos. Primeramente, lo que se conoce como educación pública. Esto se encarga de desarrollar la investigación que la nación necesita para poder aumentar sus conocimientos y poder enfrentar sus problemas. Luego, una educación tecnológica que se puede definir como conjunto de contenidos para trabajar en el sistema educativo, para tener la comprensión de las tecnologías en su contexto social y ambiental. Y por último, se podría decir que son otras instituciones que salen de las características de las otras dos, en las cuales trabajan fuera del conocimiento o fuera de las reglas o el contexto de la Secretaría de Educación Pública. Después de eso continuamos con las que se conocen como universidades tecnológicas, las cuales usualmente su duración es de 2 años máximo. Luego después siguen las instituciones privadas. Esas obviamente son lo contrario de las públicas. De estas por lo del Estado, de los aportes y todo eso son dados por personas que quieren hacer un apoyo a la comunidad. Y por último quedan las escuelas o instituciones normalistas, las cuales se basan específicamente en la carrera o licenciatura de docencia, desarrollarse más que nada en formar a profesores. Una especialidad es el dominio del conocimiento de alguna disciplina profesional. Este se centra en aumentar tus conocimientos y desarrollar habilidades. Para poder cursar una especialidad tienes que tener como mínimo una licenciatura, porque vas a profundizar todos los conocimientos que tuviste en ella para poder desarrollarte de una manera mejor en el campo laboral próximamente. Una maestría proporciona información superior de un área disciplinaria o interdisciplinaria, profundizando el desarrollo profesional. Al igual que la especialidad, tienes que tener como mínimo la licenciatura. Un doctorado es la adquisición de competencias y habilidades relacionadas con la investigación. Para llegar a tener un doctorado necesitas pasar por un proceso de formación y otro de investigación. El doctorado es el grado más alto de estudios que puedes llegar a obtener y para poder cursarlo tienes que tener una maestría. Para poder impartir clases en el nivel superior, tienes que tener como requisito un grado de estudio de maestría o de doctorado.